que le diría que se conecte su cámara, pero no sé si la tiene conectada y es que yo no le veo, porque estas cosas ya se Sí, sabe, sí. pasan estas cosas con Hola, Zoom. hola. Ahí está David. Hola David, ahora te vemos, muy bien. Buenos días. Pues David Ríos es investigador principal y group leader en el ICEMAT, ha sido AXA Chair desde el 2013, es miembro asimismo de la Real Academia Española de Ciencias. Su expertise es la estadística y la ciencia de datos, concretando más pues, la estadística bayesiana aplicada a análisis de riesgos, a tomas de decisiones, a situaciones de negociación. Anteriormente fue catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos I. Y como veis, pues una persona concretamente muy en el eje de lo que decíamos hoy, ¿no? Alguien que para su propio trabajo necesita acceder muchas veces a otros datos, pero que a su vez genera datos que son de una gran, digamos, utilidad para otras comunidades, ¿no? Así que, bueno, pues David nos va a contar un poco su propia experiencia poniendo en práctica estas cosas de las que nos ha hablado Marta. Adelante, David, y muchas gracias por todo. Pues gracias. ¿Veis las trampas? Sí, 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 está perfecto lo de la... Vale. Bueno, pues gracias por la invitación. Bueno, no sabía muy bien de qué queríais que hablase, pero entonces lo que he decidido es dar una visión personal de bueno, una pequeña experiencia sobre distintos planes de gestión de datos que hemos tenido que impartir en algún momento y, bueno, al hilo de las cuestiones que se han venido discutiendo, especialmente en la charla de Pilar, pues quería hablar, bueno, aprovecho en mis 15 minutos de gloria para hablar de algunas cosas más. Entonces, bueno, quería contar historias en plan abuelo cebolleta bueno, de los dos planes de gestión de datos que hemos tenido que hacer bueno, que han estado bajo mi responsabilidad en un par de proyectos europeos y bueno, por último, acabar con algunas reflexiones. Pues el primer plan es el proyecto se llamaba Cibeco y bueno, básicamente era desarrollar nuevos mecanismos de ciberseguros y ahí, bueno, era un proyecto en que lógicamente las matemáticas, la estadística eran muy relevantes, pero bueno, la parte, digamos, experimental se refería a, bueno, hacer experimentos económicos muy grandes a través de Internet para ver el comportamiento de personas en situaciones de riesgos. Bueno, los conceptos matemáticos claves eran análisis de riesgos adversarios y juicios de expertos. Era un programa dentro de lo que se llaman sociedades seguras y eso incluye pues, una serie de requisitos adicionales sobre bueno, aspectos de seguridad. Y bueno, ICEMAT tenía la dirección científica y entonces teníamos el dudoso honor de decidir y entrábamos en el plan este Open Data, que, bueno, como habéis dicho, era programa voluntario. Si no había que declararlo, si no se hacía, había que declararlo explícitamente, y si sí, pues había que hacer un entregable. Entonces, como tal, pues, no sé si sé bien, pero es básicamente un pequeño marrón. Pues intentamos que otros socios lo acometiesen ese marrón y, bueno, pues nadie lo quiso hacer. Bueno, pues porque este proyecto es de hace ya unos cuantos años y era una cosa bastante nueva. Y entonces, lógicamente, se convirtió en un gran marrón que, bueno, pues como encargados del proyecto, pues tuvimos que asumir nosotros. Aquí está descrito el abstract y, bueno, pues da una idea un poco de las cosas que hay que hacer. Bueno, básicamente decíamos que hay que hacer un plan de gestión. El proyecto exigía un plan de gestión de acuerdo con los principios FAIR que ha mencionado Marta hace un momento. Y importante, bueno, tiene que ser un documento vivo que se iría adaptando. Y bueno, importante remarcar que esto lo tuvimos que hacer, lo hicimos en el mes 3, ¿vale? Y por cierto, está disponible en el sitio web del proyecto por si alguien lo quiere ver, aunque está un poco anticuado como ahora veremos, porque desde entonces ha llovido un poco. Eran tiempos en los que digamos, esta iniciativa estaba esencialmente comenzando y bueno, pues los project officers lo tomaron de forma un poco laxa, digamos que todavía no era tan acuciante la tensión como, bueno, parte de esta historia es justo ver la evolución de esa.
estructura básica es, bueno, pues, había algunas plantillas, no había tantas como hay ahora, y bueno, pues pues con cierto expertise que había en protección de datos y similares, pues nos apañamos y bueno, básicamente hacíamos una introducción, hablábamos primero del plan de implementación y el proceso el proceso de implementación y actualización. Y bueno, ahí cometimos un error, ¿vale? Entonces, de los errores está bien aprender. Dijimos que lo íbamos a poner en el sitio web del proyecto y que incluía una parte privada, etcétera. Y bueno, el error está claro, es que el proyecto acabó hace pues 2 o 3 años. Pues las personas que se encargan de esa web se han cambiado de institución, etcétera. Entonces no es actualizable y bueno, lógicamente es un error y hay que ir a otras soluciones como luego como ha mencionado ya Marta y como luego mencionaré. Luego se hacía un resumen del plan de gestión. Ahí digamos que las dos cuestiones clave, un poco exóticas, diferentes a lo que sería era que tratábamos íbamos a hacer experimentos económicos de comportamiento y por tanto requiere cierta sensibilidad desde la perspectiva ética. Y luego que, bueno, estamos dentro del pilar de seguridad, pues necesitábamos afianzar o aumentar cuestiones relativas a la seguridad en la gestión de datos. ¿Vale? Luego, pues mencionábamos la adherencia, prometíamos que íbamos a adherirnos a FAIR y, bueno, pues los conjuntos de datos que inicialmente creíamos con los que inicialmente partíamos, que incluye el propio sitio web, bueno, se conceptualiza como un conjunto de datos. Y luego incluimos un template, una plantilla para ayudar a los distintos grupos a que declarasen sus datos y, bueno, también pues es relativamente estándar, pues hay que hacer un resumen de los datos, hacer una reflexión para, o sea, entre comillas, forzar a los investigadores a que hiciesen una reflexión sobre cómo están cumpliendo esos principios FAIR. Esto está relacionado con la pregunta que mencionaba Álvaro, pues qué asignación de recursos se hace. Y aquí debo indicar que en los proyectos europeos, bueno, es una tarea, un entregable y por tanto se pueden declarar personas mes para más los recursos indirectos que mencionaba también Jesús en la web. Entonces, bueno, pues digamos que sí que hay unos costes, al menos en los proyectos europeos para esto. Y luego los aspectos de seguridad, aspectos éticos y otras cosas. Vale. Aquí debo decir que, bueno, como era un proyecto dentro de las sociedades seguras, pues necesitábamos dentro de una estructura dentro del proyecto que era pues bueno, un grupo encargado del escrutinio de la seguridad y bueno, pues eso facilitó bastante. Había 2 investigadores especialistas en protección de datos que ayudaron a redactar el plan y había dos de los socios del proyecto estaban especializados en experimentos de comportamiento y por tanto para las cuestiones éticas pues también ayudaron bastante. Y no fue un proyecto especialmente complicado desde el punto de vista de gestión de los datos. Básicamente hicimos unos experimentos de gran escala en Internet con 40.000 usuarios, pero bueno, eran con una empresa que realiza experimentos por Internet, por tanto está muy securizada, la transmisión es segura a los servidores de los socios que procesaron sus propias instalaciones, entonces no había problemas especialmente complejos. Y como digo, aquí, digamos, en el transcurso del proyecto, digamos que probablemente esta presión que mencionó el primer día Pilar y ha confirmado ahora Marta, digamos que se fue viendo. Y de hecho no nos pidieron una actualización del plan, solo que al final nos recordaron que teníamos que colgar el software y los conjuntos de datos y en concreto pues nos dijeron que no era una buena idea nuestro sitio web y nos recomendaron que usásemos Zenodo, ¿vale? Que bueno, estaba empezando en esos momentos, pero bueno, así en línea con lo que ha dicho Luis,
unos datos de un experimento relativamente interesante, pues han tenido ya 55 descargas, que no está. Es decir, que hay 55 personas, 55 investigadores que están utilizando esos datos. Es curioso, es interesante. Bueno, como ya os he dicho, las publicaciones en general se hacían en Open Access. Disponíamos de un budget, disponíamos de presupuesto también para hacerlo, pero también debo indicar que, no sé si esto va a cambiar, pero nos permitieron hacer un libro en una editorial comercial. De hecho, en la solicitud estaba así. Dijimos, íbamos dentro del proyecto, íbamos a hacer un libro. O sea, explícitamente decíamos que no iba a ser Open Access, y no sé si va a cambiar. Y luego también algunos artículos en libros tampoco fueron Open Access. Pero como si dijésemos, eran tiempos bastante relajados en esta historia. El siguiente proyecto pues ya es más reciente, es Trustonomy, y bueno, va básicamente de pues intentar incrementar la confianza y la aceptación de los coches, de los vehículos autónomos. Esencialmente el proyecto va de desarrollar en 6 direcciones distintas cuestiones relativas a la aceptación de estos vehículos. Y bueno, pues la parte matemática o más matemática, que es una de las que hacemos nosotros, es pues estos vehículos tienen que tomar decisiones autónomas en un sentido ético, y bueno, pues cuáles son los modelos matemáticos que hay. Ahí somos partner, pero bueno, pues nos endosaron, dada nuestra experiencia, nos endosaron a hacer el marrón, nos lo endosaron directamente y tuvimos que hacer el plan de gestión, que por otra parte, o aparentemente, pues era, que ya teníamos experiencia, pues bueno, pues vamos a hacer lo mismo, es lo que diríamos. En este caso, curiosamente, por decisión del proyecto, del director, del coordinador del proyecto, el documento es confidencial, ¿vale? Pero bueno, si me pagáis una caña la próxima vez que nos veamos, os lo puedo pasar. También como indicar que también lo tuvimos que hacer pronto, entregamos en el mes 6, y aquí hay 2 novedades. La primera está aquí remarcada en rojo, es que en ese tránsito pues salió la GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos, que ha cambiado bastantes cosas. Y bueno, pues de nuevo decíamos, pues más o menos, tenemos que aplicarnos al Fair Data Management. Aquí, además, ahora escribir brevemente, pero hay muchos más experimentos, como si dijésemos, más delicados, entonces hay que pensar más en las cuestiones éticas. Y bueno, también decíamos que es un documento vivo que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo. Vale, entonces, ya he mencionado el GDPR, introduce un cambio, y entre otras cosas, tuvimos que declarar un officer encargado de los datos, que es el coordinador del proyecto. O sea, es un marroncete que se lleva el coordinador del proyecto. Y luego aquí va a haber muchísimas más transferencias de datos entre socios. Son datos mucho más complejos de los que mencioné antes. Los otros eran básicamente tablas CSV, pero aquí hay ya imágenes, hay vídeos, y lo que necesitamos es introducir un mecanismo que nos permite, una plataforma que provee uno de los socios, que es una plataforma de transferencia de esos vídeos, etcétera, para hacerlo mucho más eficiente. Entonces hace un poco más sofisticado e interesante. Digamos que esas son las cosas que tuvimos que cambiar respecto al plan estándar. Vale, la estructura del documento del plan era parecido, lo único que había que hacer una referencia a la GDPR, y luego ya directamente aquí corregimos el error inicial. Dijimos antes un sitio web, lo vamos a hacer en nuestro sitio web, y bueno, Zenodo ya está bastante evolucionado, etcétera, etcétera, y lo que dijimos es que vamos a usar Zenodo y vamos a poner un link desde nuestro sitio web a Zenodo. Y luego, también la otra cuestión que he dicho del Data Project. El resto de la estructura es muy parecido, un poco más de incidencia en las cuestiones de ética y seguridad. Y los datasets iniciados ya sabíamos, ahí teníamos más claro, pues tenemos varios pilotos
en varios países y bueno, pues tenemos claro que de ahí van a salir datos y los hemos predeclarado inicialmente. Y luego está esta plataforma que hemos dicho de gestión de datos, de transferencia de datos. Y aquí es, digamos, la cuestión cultural. El Project Officer es mucho más proactivo. Quiere decir que este cambio cultural que hemos mencionado, pues, digamos, nos pone un poco más de presión y, de hecho, los anteriores pasaron completamente de las revisiones y está exigiendo revisión del plan, ¿vale? Y, bueno, pues tenemos una tarea. Y una serie de cosas también que antes no existían y ahora hay. Pues ahora hay Bruselas tiene un crawler que avisa de los artículos que mencionan el proyecto, tanto en Archive como en revistas, pero digo, aparentemente no los que aparecen o sea, que caza Archive y las revistas comerciales, como si dijésemos, pero no GitHub. Entonces, eso manda, digamos, un aviso a la persona encargada digamos, de subir los artículos o las contribuciones que estén haciendo, digamos que están mucho más alerta de lo que estamos haciendo, ¿vale? Y luego aquí el Zenodo está siendo tremendamente útil. Digo, pues no, bueno, primero es un consorcio, entonces es más natural usarlo en un repositorio neutro, no de una institución. Y bueno, mi postura es que es mejor utilizar estos, o sea, es como el localismo de poner digamos, los documentos en el repositorio pues yo qué sé, de la Comunidad de Madrid, pues yo creo que es mejor, personalmente creo que es mejor un sitio como Zenodo, que es como más neutro. ¿Vale? Bueno, aquí he puesto una vista de Zenodo, no es solo para datos, sino también para artículos, y algunos de los artículos que hemos puesto y bueno, si hacemos link a esos en los distintos sitios, pues vemos que va pues a los artículos que están en acceso abierto o bien en Archive, ¿vale? Y en algunos, bueno, pues digamos que tienes la opción de poner en periodo de embargo, entonces, bueno, digamos que satisface muy bien las necesidades habituales. ¿Vale? Digamos que esas son las dos experiencias y luego me gustaría comentar algunas cuestiones que no se han mencionado mucho. La primera es la reproducibilidad. Bueno, pues desde hace unos cuantos años, pues bueno, sobre todo la gente de ciencias de la computación, pero cada vez más en estadística, bueno, desde luego en aprendizaje automático y en inteligencia artificial, pues bueno, es la costumbre de utilizar GitHub, ¿vale? Digamos, es un aspecto de responsabilidad social en línea con lo que ha preguntado Luis antes. Y ahí, bueno, pues típicamente también un poco en línea de lo de la brecha generacional, yo no soy, sino mis estudiantes y mis postdocs, pues los que incluyen pues las descripciones se incluye el código que se ha utilizado, los conjuntos de datos, y bueno, pues ponemos una coletilla típica que sería el código para los experimentos, se utiliza usando pues el software, bla, 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 y se libera en el código en este sitio de GitHub para cuestiones de reproducibilidad. Y también mencionando, muy interesante, es que ahí, bueno, pues también pues depositamos los materiales de curso, ¿vale? Pues ahí tenéis un ejemplo de pues, nuestro curso de aprendizaje automático y R, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo de, bueno, pues de un artículo, el aspecto que tiene pues, la descripción de los experimentos. Tiene como decía antes Marta, un README para entender bien y bueno, pues viene el código y los datos, los distintos datos que se han empleado y eso como viene muy bien porque es decir, alguien que vaya a leer el artículo, bien en Archive o bien cuando esté en una revista, pues va a ver referenciada ese puntero y va a hacer clic en ese puntero y pues va a bajar y bueno, es una forma de establecer relaciones eventualmente, ¿vale? Y bueno, de hecho ya tenemos algunas relaciones y bastantes contactos gracias a esto. Sería un poco en línea con lo que preguntó Luis antes. Luego hay una cuestión bastante importante, al menos en el tipo de investigación, en una buena parte de la investigación que nosotros hacemos, pues hay intereses comerciales, bueno, en parte directamente nuestros, pero también que se hacen con socios que requieren
requieren pues, protección comercial de datos o protección comercial de secretos industriales o preindustriales. Por ejemplo, bueno, me gustaría añadir, que no lo mencioné antes, pero que cuando hacemos el plan, bueno, pues decimos que algunos entregables son confidenciales, otros son públicos, otros son solo para que los vea el project officer, etcétera, ¿vale? Hay varias formas, pero eso es cambiable, ¿vale? Una vez que decidimos, pues por ejemplo, del proyecto primero que mencioné, el software principal era, bueno, pues a uno de los socios comerciales les pareció que era pues bastante jugoso y solicitaron, inicialmente habíamos dicho que iba a ser open access, pero bueno, pues se produjo una petición al project officer y autorizó a que bueno, pues se preservasen los intereses comerciales. Y eso, o sea, eso tiene un aspecto, pero por otra parte hay un aspecto, y bueno, me interesa resaltar estas dos experiencias del cuidado que hay que tener, pues hemos tenido buenas experiencias con algunos socios en el sentido de que pues, les hemos hecho cosas que les han ahorrado pues, millones de euros y no les importa, digamos, que aparezca publicado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, bien, pero también hemos tenido experiencias de socios que también les hemos ahorrado pues, bastantes costes, pero se han enfadado cuando ponemos esa experiencia en un artículo en el que además ellos aparecen como coautores. Un periodista, sin estar todavía publicado en una revista, un periodista caza esa información, lo pone en un titular y bueno, pues, bueno realmente han sido situaciones bastante complicadas desde un punto de vista de relaciones personales y políticas, como si dijésemos. Entonces, esta es una cuestión bastante importante que hay que tener en cuenta en estas reflexiones que estamos haciendo de acceso abierto y similares. Y luego me gustaría acabar con una pequeña reflexión. Está algo relacionado, y sobre todo con lo que comentó, es de los modelos de publicación. Y ahí, digamos, además estoy compartiendo ahora con Luis una experiencia de este estilo, es el tsunami que nos viene. Y he puesto dos modelos de ejemplo. Uno es MDPI, que bueno, que es un modelo de éxito comercial tremendo y que bueno, tiene revistas de todo y algunas bastante exitosas en primeros cuartiles y similares, ¿vale? Pero curiosamente todavía no son bien aceptadas por la comunidad. Tengo un ejemplo reciente de una evaluación, bueno, fuera de España, una evaluación de candidatos y, bueno, pues digamos las primeras valoraciones que hace uno antes de las reuniones, bueno, pues gente que tenía pues bastantes artículos en estas revistas MDPI que están muy bien posicionadas y al llegar a la reunión me dijeron que no, que esas no cuentan, ¿vale? Pues es decir, que a pesar del éxito y de que están digamos, en los rankings habituales, pues digamos que todavía hay cosas que tendrán que cambiar. Y el segundo es el tradicional Springer, ¿vale? Bueno, pues Springer está aprendiendo de esta situación y está cambiando del modelo por pago tradicional a un modelo en el que van a ser todas en abierto pagando por publicar. Y esto es un tsunami que nos va a afectar, o sea, que por narices, y no hay demasiada capacidad de negociación por el momento. Y bueno, ahí pongo el ejemplo, bueno, nuestro ejemplo que bien conoce Luis sobre Raxam. Y entonces es algo también sobre el que es muy importante que la comunidad reflexione. Y bueno, básicamente esto era un poco lo que quería contar, un poco más, digamos, bueno, batallas y anécdotas, pero bueno, probablemente son ilustrativas. Y bueno, pues como no me pagan por esto, aprovecho para hacer publicidad, ¿vale? Y bueno, pues como hay pues, matemáticos muy interesantes en la audiencia, pues aprovecho para hacer publicidad de Raxam y os animo a que publiquéis en esa excelente revista española. Y muchas gracias también a la organización por invitarme a dar estas palabras. Gracias.